El mundo no es como te han contado. Hay historias que te calan hasta los huesos, y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Queridos amigos, bienvenidos a Noche de Lluvia Podcast. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme semana a semana a través de esta aventura fascinante por el misterio, por la espiritualidad, por lo desconocido. Muy contenta de saludaros a pesar de los cambios de horario, de los viajes, de los diferentes climas por los que he pasado en las últimas semanas. Mi voz se va recuperando bien, poco a poco estoy cada vez mejor y os agradezco de todo corazón la multitud de mensajes, apoyo, ánimo que me habéis enviado a través de las redes sociales. Gracias. Si no lo habéis hecho ya, os pido por favor que os podáis suscribir a Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify. Es un gesto sencillo, gratuito, a nosotros nos ayuda y en vuestro caso pues os sirve también para que podáis estar al tanto de cualquier novedad, actualización o nuevo episodio. Os invito también a que podáis echarle un vistazo a Chulitos del Misterio, el podcast que hago con mi esposo Johanan. Sin más, comenzamos el fascinante episodio de hoy. En Egipto hay un remoto desierto donde se alza uno de los monasterios más antiguos del mundo y al interior de ese monasterio hay una puerta, la puerta de la profecía, que describe el final de los tiempos y el papel que Egipto jugará en ese proceso. Una información que también visualizó Benjamín Solari Parravicini y que hoy vamos a desvelar en Noche de Lluvia. Iniciamos. Egipto es cuna de una civilización que a la fecha sigue asombrando al mundo, pero también es el origen de nuestra forma de entender la espiritualidad, de nuestra forma de comunicarnos con Dios. Si bien fue el apóstol San Pedro, a través de su presencia en Roma, quien impulsó el mensaje de Jesús en Europa, dando origen a la rama cristiana del catolicismo, no es la única forma de entender el mensaje de Jesús. En mis viajes a Egipto, poco a poco he ido descubriendo la gran importancia que el cristianismo copto ha tenido en cuanto a la difusión del culto a la Virgen María y en general la influencia que ha tenido en las ramas más espirituales y místicas del cristianismo, como por ejemplo la existencia de los conventos o los monasterios, cuyo origen está en Egipto. Los cristianos ortodoxos coptos, que son los cristianos de Egipto, son los verdaderos descendientes de Jesús en esta parte del mundo y son a su vez los descendientes directos de los faraones. Para que os hagáis una idea de su importancia, la lengua copta es la lengua que hablaban los faraones, la lengua que hablaban en el antiguo Egipto. Los expertos en lingüística aseguran que el idioma copto es la última etapa evolutiva de la lengua del antiguo Egipto y hoy perdura solamente como lengua litúrgica de la Iglesia Ortodoxa copta. Los caracteres, los símbolos de la lengua copta derivan directamente de los símbolos antiguos egipcios y el hecho de que una rama del cristianismo, los coptos, haya transmitido por vía oral y escrita esta lengua ha sido clave para que se hayan podido descifrar, por ejemplo, los jeroglíficos y hoy sepamos los mensajes, los secretos, las voces que gritan en silencio las tumbas y las pirámides egipcias. La tierra de Egipto, fundamentalmente politeísta, adoraba a múltiples dioses, con ese culto a varios dioses, en su más remota antigüedad se convirtió al cristianismo, se consagró a la creencia en un único Dios desde el minuto 1 de la existencia de Jesús.
esta fue la tierra elegida por Dios para que Jesucristo evangelizara en primer lugar, mucho antes de hacerlo ya de mayor en su vida pública en la actual Tierra Santa. Primero lo hizo en Egipto a través del viaje fascinante de la Sagrada Familia, que expondremos puntualmente en los próximos episodios de Noche de Lluvia. Y convertido el pueblo de Egipto a la fe de Cristo, aunque hoy día sea un país en el que fundamentalmente se cree en el Islam, es un país, Egipto, de mayoría musulmana, pero los primeros fueron los cristianos. A la fecha, nuestros amigos egipcios reconocen que Egipto era cristiano antes de ser musulmán. Cuando llega el Islam a Egipto es en el siglo VII, pero antes de eso hubo 700 años de historia previa cristiana en Egipto. Convertidos a la fe que corona la cruz de Cristo, muchos de los coptos no renunciaron a sus creencias cuando el Islam conquistó su país, a pesar de que fueron perseguidos, obligados a pagar más impuestos que los demás, por ser coptos, por ser cristianos, y aún así hubo millones de personas en Egipto que no abandonaron su fe cristiana. Aunque no existen muchos datos oficiales, es posible que hoy día haya en Egipto aproximadamente unos 10 millones de cristianos coptos. En palabras de mi amigo Juan Jesús Vallejo, que es la persona que me hizo a mí descubrir los misterios coptos a través de sus viajes a esta parte del mundo, dice Juanje: los coptos, olvidados por el resto de credos cristianos en medio de un país musulmán, los milagros ocurridos en sus iglesias son algunos de los más espectaculares que se han dado a lo largo de la historia. Entonces, como os estoy explicando hoy, los coptos son una pequeña minoría cristiana en un país musulmán, aunque en el mundo occidental nos venden la idea de que existe un radicalismo en el Islam. Tengo que expresar que estos días, recorriendo Egipto, no solo en la parte turística, sino el Egipto real, yo no he visto eso. Hubo un momento que me llamó particularmente la atención. Estábamos en el monasterio copto de Durunca o Drunca, que pronto os hablaré de él cuando profundice en el viaje de la Sagrada Familia. Estábamos ahí en Drunca y había muchos cristianos, coptos, celebrando con sus familias. Las mujeres sin velo, porque son egipcias pero no son musulmanas, todo completamente normal como pasaría en una iglesia católica. Rezaban, encendían velas, convivían y a lo lejos yo escuchaba la llamada a la oración que hacen desde las mezquitas. 5 veces al día, desde un minarete, una parte alta que tienen las mezquitas, hay una persona que llama a la oración. Se le llama muecín y es una persona que es elegida para esta labor por su voz. Y 5 veces al día llama a los musulmanes recitando frases como Alá Akbar, Alá es grande. La llamada a la oración se escucha diariamente al amanecer, al mediodía, en la tarde, al anochecer y en la noche. Es un recordatorio público de la fe, es una invitación a la oración. Y nosotros estábamos, como os decía, en el monasterio de Drunca y ahí estaban los cristianos coptos rezando y conviviendo y de fondo escuchábamos el llamado a la oración y ambas realidades casaban perfectamente en total armonía. Lo vamos a ver en este vídeo. En estos momentos, en un templo cristiano copto y de fondo escuchándose el llamado a la oración musulmana. Hoy es Viernes Santo, para los musulmanes los viernes es como si fuera nuestro domingo. Esa incomprensión que muchas veces nos venden del mundo musulmán no la estamos sintiendo en este viaje. Tanto musulmanes como cristianos coptos, la Virgen María es importantísimo para ellos si conviven, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, aquí en Egipto, en completa armonía.
Desde luego hay excepciones a esta aparente tranquilidad, porque hay una minoría, una muy pequeña parte del Islam, que son personas radicalizadas, pero que no representan la realidad del Islam y son rechazados por los propios musulmanes. Y esta pequeña minoría, por supuesto, ha llevado a cabo atentados. Por ejemplo, el 26 de mayo de 2017, unos extremistas abrieron fuego contra un convoy que transportaba a cristianos coptos en la gobernación de Minya, en Egipto. Acabaron con la vida de 29 personas e hirieron a 13 de ellas. Nosotros estuvimos en Minya durante nuestro viaje recorriendo las huellas de la Sagrada Familia. Os lo contaré en próximos episodios. Es por este motivo, estos atentados por el que el gobierno egipcio y nuestros guías locales, nuestros queridos Tarek y Siso, nuestros prestadores de servicio en el país, en todo momento cuidaban de nuestra seguridad con la presencia de un policía en cada autobús y con la presencia de patrullas de policía escoltándonos en todo momento para mayor tranquilidad en estas zonas donde hay iglesias y monasterios importantes para los coptos. Os decía que aproximadamente son 10 millones de coptos que representan entre el 5 y el 10% de la población de Egipto. Y sus orígenes son fascinantes. La tradición asegura que los coptos nacen en el año 50 después de Cristo, cuando Marcos el Evangelista, al que ellos consideran su primer papa, el primer papa de los coptos, llega a Egipto a continuar la labor evangelizadora de Jesús que se había iniciado con ese viaje de la Sagrada Familia. Se trata, por tanto, la comunidad copta de una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo. El evangelista Marcos, según la tradición católica, predicó el Evangelio en Alejandría, donde había una colonia judía importante y ese habría sido el origen de los actuales cristianos coptos. San Marcos es uno de los 4 evangelistas que escribió el Nuevo Testamento, específicamente el segundo evangelio, y aunque no fue uno de los 12 apóstoles originales que estuvieron cerca de Jesús, fue un estrecho colaborador de San Pedro, quien dice la tradición religiosa que lo consideraba a San Marcos su hijo. Y como os decía, San Marcos es considerado el fundador de la iglesia en Alejandría, en Egipto. Él escribió el evangelio más corto, el más enfocado en los milagros de Jesús y en su identidad como hijo de Dios. Él escribió un evangelio que se piensa que es la transcripción de todo lo que escuchaba predicar a San Pedro. No perteneció al círculo íntimo de Jesús, pero es una figura importantísima para entender el cristianismo y bueno, pues el símbolo de San Marcos es el león alado, que simboliza fuerza, pero sobre todo la voz que resuena en mitad del desierto. En la ciudad de Alejandría, en Egipto, en donde predicó San Marcos el mensaje de Jesús, pues se extendió la palabra de Dios desde esta parte de Egipto, de Alejandría, por toda la tierra del Nilo. Y precisamente fue en Alejandría donde la tradición religiosa afirma que fue martirizado San Marcos. Una vertiente de la leyenda dice que su cuerpo fue quemado por los paganos, mientras que hay textos apócrifos del siglo IV, como el llamado apócrifo Los Hechos de San Marcos, que aseguran que una tormenta milagrosa atemorizó a los paganos y permitió a los cristianos salvar el cuerpo del santo de las llamas en las que estaba ardiendo. A la fecha, cada año, la Iglesia copta celebra una gran fiesta en honor de San Marcos en Alejandría, donde aseguran que en algún lugar en estos momentos desconocido está perdido, enterrado, el cráneo de este evangelista que es el primer papa de los coptos. Y los coptos son importantes, os decía al comienzo, en nuestra forma de entender la espiritualidad por cuestiones como que aquí en Egipto nacen los primeros monjes y monjas,
los seguidores de Cristo que se apartaban del mundo para irse al desierto a meditar y a conectarse con Dios. Los coptos creen que la naturaleza de Cristo no es divina o humana, sino que está formada por la unión de la divinidad y la humanidad, indisolublemente unidas, y actualmente hay dos vertientes dentro de la Iglesia copta, una católica y vinculada a Roma y otra ortodoxa, cuya máxima autoridad es el patriarca de Alejandría, el Papa de los coptos, cuyo Vaticano, por así decirlo, la sede de su patriarcado está en Alejandría. Y hoy quiero contaros una profecía fascinante que tienen los coptos, de la que casi nadie sabe nada. Yo escuché hablar de esta profecía a mi amigo, el investigador Juan Jesús Vallejo, y hace pocos días tuve la oportunidad de conocer el lugar en el que se gesta esta profecía fascinante, que tiene una relación directa con Benjamín Solari Parravicini. Vamos a desgranar poco a poco esta información. La historia se gesta en Wadi Natrum, una zona de monasterios coptos ancestrales que tuvimos la oportunidad de conocer en nuestro último viaje a Egipto. Está prácticamente Wadi Natrum a medio camino entre el Cairo y Alejandría. Recibe el nombre, esta región, por la sal, el natrón. Aquí hay lagos que producen sal natrón que se utiliza desde época faraónica en el proceso de momificación. La momificación en el antiguo Egipto se convirtió en una sofisticada técnica que mezclaba una parte científica, ciencia, con magia, y requería de un ingrediente muy especial y valioso, ese proceso de momificación, el natrón, que da nombre a esta zona de monasterios. El natrón es el principal motivo por el que miles de años después de su confección, las momias egipcias se han conservado sorprendentemente bien, con cabello, con piel, con rasgos faciales perfectamente reconocibles. ¿Cómo lo lograron? La respuesta está en ese mineral, el natrón, que es una mezcla natural de sales que los sacerdotes egipcios usaban como auténtico ingrediente mágico para vencer a la descomposición. A simple vista se parece a la sal, pero sus propiedades son diferentes. Es un potente desecante y un eficaz agente antibacteriano. Estas cualidades convirtieron al natrón en un recurso indispensable no solo para la momificación, sino también en la vida cotidiana, porque lo usaban como detergente, lo usaban para fabricar vidrio, incluso como pasta dental. En Egipto se extraía el natrón de Wadi Natrum, porque en esta zona de desierto había lagos salinos que con el sol abrasador que hay en esta tierra evaporaban el agua y dejaban costras cristalinas de natrón en la superficie listas para ser recogidas. El poder del natrón era tal en época faraónica que los egipcios le atribuyeron al natrón connotaciones mágicas. Era visto como un mineral purificador, capaz de limpiar tanto el cuerpo como el alma. La preparación de una momia seguía un complejo ritual religioso y técnico, donde los sacerdotes sabían exactamente no solo qué usar, que era el natrón, sino cómo usarlo. Y la momificación era una disciplina sagrada custodiada por los embalsamadores. No se trataba solo de cubrir el cuerpo con el natrón, sino que había que saber las proporciones, el tiempo de exposición y los pasos que había que seguir, porque era un proceso largo y complejo. A grandes rasgos, para empezar, el cuerpo del fallecido se lavaba con agua del Nilo y con vino de palma. Después extraían las vísceras y las desecaban con natrón para impedir su putrefacción. Iban a parar a otros recipientes, a los llamados vasos canópeos, que pues contenían las vísceras también desecadas, momificadas. El cuerpo, ya sin vísceras, se recubría completamente de natrón,
tanto por dentro como por fuera, y el mineral absorbía el agua de los tejidos, generaba un ambiente seco y salino y hacía que ninguna bacteria proliferara en ese cuerpo. Después los embalsamadores rellenaban el interior del cuerpo con lino, arena, resinas, y con eso pues el cuerpo no se deformaba mientras se iba secando y mientras el natrón iba absorbiendo los líquidos de forma uniforme. El proceso duraba 40 días. Después de 40 días se retiraba el natrón y se verificaba que no quedara nada de humedad en ese cuerpo. El cadáver se lavaba nuevamente con agua sagrada del Nilo y se aplicaban esencias, aceites perfumados que le daban nuevamente flexibilidad a la piel y un aspecto más humano, de una persona viva. Finalmente el difunto era envuelto con tiras de lino y entre capa y capa de tela añadían amuletos y resinas aromáticas para que, pues sirviera como pegamento, pero también porque protegían espiritualmente ese cuerpo para que pudiera llegar al más allá, porque esa obsesión egipcia de conservar el cuerpo es porque creían que era necesario para la otra vida. Este proceso que acabamos de describir no era para el común de los mortales, estaba reservado a las élites porque se requerían grandes cantidades de natrón para llevar a cabo este proceso y eso era muy costoso. La gente común podía recibir tratamientos más sencillos, con menos natrón, con sustitutos más baratos que a largo plazo pues no ofrecían resultados. Todo esto es fascinante porque cuando digo que nuestra espiritualidad viene de Egipto, es una realidad que se demuestra a través de escenas como esta importancia del natrón, porque esa creencia de que la sal purifica, que la sal limpia los espacios, que la sal protege, que es una creencia que tenemos hoy día, a través del uso de sacramentales como la sal exorcizada, nos viene esta creencia de ese natrón que conservaba el cuerpo de los altos mandatarios de Egipto en la creencia de que pudieran tener su aspecto físico para la otra vida, porque natrón significaba divino o puro, era sal divina, sal que limpiaba, y eso a la fecha nosotros lo seguimos manteniendo en nuestra cultura y viene de ahí. En Wadi Natrun, donde los egipcios obtenían la sal sagrada para purificar, para conservar, estaba uno de los 3 centros monásticos cristianos que nacieron en los primeros siglos del cristianismo. Wadi Natrun se conocía como Escetes o Estetis, donde antes había santuarios egipcios por ser el natrón ese elemento sagrado. Cuando Egipto se hace cristiano, los templos politeístas desaparecen y se empiezan a fundar comunidades cristianas, edificios religiosos construidos a veces con columnas, dinteles, piedras de los antiguos templos. Wadi Natrun fue el lugar al que se retiró para tener una vida contemplativa, para conectarse con Dios, San Macario el Grande, allá por el año 330. Su presencia allí atrajo a otras personas que querían seguir su camino y poco a poco se fueron fundando en el ardiente desierto estas primeras comunidades monásticas, tanto de mujeres como de hombres. Hablo de los padres y madres del desierto. Así se llamó a los primeros monjes y monjas porque el monacato y la vida conventual nacen en Egipto. Con la presión del Imperio Romano, muchos abandonaron las ciudades y se internaban en la soledad del desierto como monjes, ermitaños, anacoretas. Desde los primeros siglos de nuestra era, el Wadi Natrun sirvió de refugio a los cristianos de Egipto acosados por las autoridades romanas, por los romanos que perseguían el cristianismo antes de que fuera religión oficial. Y habiendo recurrido muchas veces al exilio para preservar su fe, los coptos vivieron allí, primero como ermitaños en cuevas
y después más tarde ya como comunidades organizadas. Así es como se establecieron casi 50 monasterios en este lugar en el siglo IV y hoy día solo quedan 4 habitados todavía por monjes, entre ellos el del Al-Surian, donde se esconde el secreto que vamos a desvelar hoy. Hay otros como San Macario o San Bisoy, que son monasterios que pudimos visitar durante, nuestro recorrido hace muy poquitos días por el Wadi Natrun. San Bisoy, por ejemplo, es un santo fascinante de la iglesia copta. Me encantó su historia porque vivió en el siglo IV en Egipto y él nació, San Bisoy, este santo copto, en el seno de una familia cristiana. Porque como hemos comentado, hasta el siglo VII Egipto no fue musulmán, sino cristiano. Y San Bisoy vivía con su familia, con sus hermanos, a orillas del río Nilo. Siendo pequeño, su madre tuvo una visión. Según dice la tradición copta, un ángel se le apareció para pedirle que uno de sus hijos dedicara su vida a servir al Señor. Su madre dijo, cualquiera menos Bisoy, porque era muy cercana a él y porque era el más débil y el de carácter más enfermizo, pero el ángel le dijo que Bisoy era el elegido. Cuando tenía 20 años, Bisoy se convirtió en un eremita en el desierto, dedicado a la vida contemplativa, lejos del mundo. Él a menudo tenía visiones y asegura la tradición egipcia que un ángel le pidió que se fuera a vivir a una cueva en Wadi Natrum, cerca del monasterio del Surian. San Bisoy se pasaba el día rezando. Era tal su devoción que a veces llegaba a atar su cabello a un gancho desde el techo de su cueva para poder rezar sin quedarse dormido. San Bisoy rezaba constantemente para que fueran perdonados los pecados, de las personas pecadoras, recitaba constantemente las Sagradas Escrituras y muchos llegaron hasta esta zona de desierto, hasta su montaña en Wadi Natrun siguiendo sus pasos, y eran multitudes las que llegaban a escuchar sus sermones. Él no aceptaba ningún tipo de regalo, ningún tipo de riqueza, y dice la tradición copta que a San Bisoy se le apareció Jesús en varias ocasiones. Inclusive en vida de San Bisoy empezó a extenderse el rumor de que el Señor contestaba directamente a Bisoy en sus oraciones, y así los monjes que le rodeaban quisieron comprobarlo y le pidieron que convenciera a Jesús para que se presentara ante ellos. Y una vez llegado el día pactado para que Cristo se presentara, los monjes salieron con mucha prisa hacia el sitio señalado, que estaba en lo alto de una montaña. En el camino se encontraron con un hombre incapacitado para caminar, pero que también quería contemplar a Jesús. Como tenían mucha prisa por llegar, los monjes no apoyaron a esta persona, pero San Bisoy se compadeció de él y se ofreció a llevarlo a hombros. Sin embargo, con cada paso que San Bisoy daba hacia la montaña, el peso de aquel hombre se hacía cada vez mayor, hasta que el santo no pudo más, y entonces San Bisoy descubrió que ese hombre era Cristo, un Cristo que le dijo: porque me has llevado, mi querido Bisoy, tu cuerpo nunca entrará en descomposición. Por esta frase es que aseguran los monjes coptos que el cuerpo de San Bisoy está incorrupto hasta la fecha. Tuvimos la oportunidad de estar ante el cuerpo, pero en el caso de los cristianos ortodoxos coptos no exponen este tipo de cuerpos como ocurre en la Iglesia Católica, que los podemos ver. En este caso es una tradición oral, pero no exponen el cuerpo, solo la caja, el ataúd, cubierto o envuelto en una tela roja, donde está el cuerpo de este santo copto que nosotros pudimos ver, incluso tocar. Hay muchas historias sobre San Bisoy que descubrimos en Wadi Natrun. Por ejemplo, también se dice que él encontró a un viajero caminando cerca de su monasterio en Wadi Natrun y al verlo tan cansado, San Bisoy se compadeció de él, lo invitó a su celda, se agachó para lavarle sus pies y observó en los pies
las marcas de la pasión de Cristo. Nuevamente estaba ante Cristo, que se le había aparecido en forma de una persona necesitada. San Bisoy, este monje de Wadi Natrun, es súper importante para los coptos y cada año, en el mes de julio, se celebran fiestas en su honor y el Papa de los coptos, el Patriarca de Alejandría, lo celebra por 10 días. Unge el cuerpo con oraciones, himnos y miles de personas visitan el monasterio de San Bisoy en Wadi Natrun en esa fecha, en el mes de julio. Y como os decía, otro de los monasterios de Wadi Natrun es el de Al-Suryan, el monasterio donde se oculta la profecía que vamos a analizar hoy. El monasterio del Suryan está dedicado a la Virgen María, pero se conoce también como el monasterio de los sirios porque fue ocupado por monjes sirios de la Iglesia Ortodoxa Siria desde el siglo VIII al siglo XIV. Los investigadores piensan que se fundó en el siglo VI después de Cristo en el contexto de la llamada herejía juliana que se extendió por tierras del Nilo en esa época. Los julianos creían que el cuerpo de Cristo era incorruptible y los ortodoxos pensaban que como había encarnado era corruptible su cuerpo. Entonces, en esa época, los monjes de Wadi Natrun se dividieron en dos ramas de pensamiento: los que no abrazaron la herejía juliana y los que sí la abrazaron. Y los que no quisieron saber nada de esa herejía juliana fundaron nuevos monasterios como el de Al-Suryan, donde a menudo daban el título a estos monasterios de Virgen María o Teotocos, que significa Madre de Dios o la que dio a luz a Dios, reconociendo así la importancia de esa parte de la encarnación de Jesús, de Dios como hombre, como ser humano, que los julianos querían minimizar. Y así se funda el monasterio de Al-Suryan. Lo más interesante es que este monasterio, Al-Suryan, o monasterio de los sirios de Wadi Natrun, tiene una puerta que se conoce entre los pocos que la conocen como la puerta de la profecía. Aseguran las fuentes del monasterio que data del siglo X, época en la que unos monjes tienen una visión del pasado, el presente y el futuro de la fe cristiana. Los monjes, quizá a través de un estado meditativo de contemplación, habrían tenido una serie de visiones que representaron en esta puerta. Una puerta en la que aparecen 7 escenas diferentes que marcan el futuro con una precisión asombrosa. Según las inscripciones en lengua siriaca que están en este monasterio y que aluden a esta puerta profética, la visión tuvo lugar en la época del Papa copto Gabriel I de Alejandría, que fue líder de los coptos entre los años 910 y 921 después de Cristo. En ese momento el recinto monacal era utilizado por monjes sirios. En esa puerta de la profecía, estos monjes plasmaron su visión sobre cómo sería el fin de los tiempos. La puerta de la profecía está compuesta por diferentes paneles que muestran escenas distintas. Está elaborada en madera de ébano con incrustaciones de marfil y se aprecia que algunas de esas incrustaciones de marfil se han ido perdiendo con el paso del tiempo. Si leemos la información que aparece en la puerta, de arriba a abajo, están representando 7 épocas diferentes que abarcarían toda la historia del cristianismo, su pasado y su futuro, destacando tanto las edades de oro de los cristianos como los momentos de persecución y dificultad. Iniciemos por la primera fila. En la primera fila, en la parte superior, se encuentran las representaciones de Jesucristo y de la Virgen María. También aparecen en esa misma fila representaciones tanto de la Iglesia Ortodoxa copta como de la Iglesia Ortodoxa siria. Encontramos en ese mismo espacio el icono de San Marcos Evangelista, encontramos también santos, otros papas coptos como Dioscoro I de Alejandría, San Ignacio de Antioquía o San Severo de Antioquía.
Esta primera fila entonces nos presenta el primer tiempo histórico de esta profecía, que es el origen del cristianismo y sus principales difusores en esta parte del mundo. En la segunda fila nos hablan de la segunda época histórica. Aparecen hileras de cruces idénticas entrelazadas con círculos que representan la primera era cristiana, caracterizada por una fe sólida, por la unidad de la Iglesia y por la expansión del cristianismo a pesar de los primeros siglos de persecución. Esa es la época de la expansión. En la tercera fila de esta apasionante puerta de la profecía aparecen cruces mucho más claras, rodeadas de círculos que, según los intérpretes coptos de esta profecía, nos hablan de la era cristiana ya como religión oficial del Imperio Romano, ya como una religión oficial, sin la persecución que vivían en los tiempos anteriores. Las cruces en círculos representarían los diferentes centros cristianos que nacen en todo el mundo en esa época: Alejandría, Jerusalén, Roma o Constantinopla, la actual Estambul. Y en la cuarta fila de la puerta de la profecía, la cuestión ya se va poniendo enormemente interesante. Aparecen cruces rodeadas de medias lunas, de adornos de tipo árabe. Representa la expansión del Islam en Egipto y en todo Oriente Medio. La expansión del Islam en la cuna del cristianismo. Está esas medias lunas, esos símbolos árabes rodeando y minimizando la cruz, hecho que, como hemos narrado en este episodio, se produce a partir del siglo VII después de Cristo. Y la siguiente escena es impactante, porque aparecen claramente lo que son cruces esvásticas, cruces que se usaron en Alemania en el siglo XX, ya sabéis en qué época y bajo qué liderazgo. Según algunos, este panel representa la expansión del cristianismo en zonas como Europa, pero para otros, sin embargo, estamos hablando de la llegada del nazismo a Alemania en el siglo XX y a la expansión del paganismo, porque el nazismo ha sido uno de los movimientos políticos que más ha promovido lo pagano a través de sociedades secretas y búsqueda de objetos legendarios. Quiero aclarar que la esvástica ya existía como símbolo antes del nazismo. Hay una historia impactante que os narré en el episodio de Noche de Lluvia dedicado al culto a los meteoritos. En el año 1838 fue descubierta en el Tíbet una estatua. La descubrió el científico alemán Ernst Schaefer. Su expedición era financiada por nazis, en particular por Himmler, el jefe de las SS. Himmler decía que la raza aria se originó en el Tíbet y por eso quiso recuperar objetos en la zona y enviar allí a la expedición que dio con esta estatua. La esvástica, asociada a los nazis, también es un símbolo de gran importancia en algunas religiones asiáticas. Según los expertos, la esvástica se utilizaba 5.000 años antes de que el nazismo diseñara la bandera nazi con la presencia de la esvástica. Esa palabra esvástica proviene del sánscrito svástica, que significa buena fortuna o bienestar. Es una cruz en forma de gancho que parece estar girando, que se utilizó desde el Neolítico, quizá para representar el desplazamiento del sol en el cielo. En nuestros días sigue siendo símbolo sagrado para el hinduismo, el budismo, y es común verla en templos o casas en India o Indonesia. Las esvásticas tienen también una historia antigua en Europa, ya que hay artefactos culturales anteriores al cristianismo que presentan ese símbolo. Y con respecto a la estatua, llegó a Alemania, donde entró a formar parte de una colección privada. No se supo más de esa pieza hasta 2007, cuando un nuevo dueño se la mostró a un profesor de la Universidad de Stuttgart, que de inmediato detectó que esa estatua estaba hecha con roca de meteorito. Y esto es fascinante porque estamos hablando de la parte, como os digo, del culto al meteorito, que tenéis un capítulo
íntegro de Noche de Lluvia sobre este tema, pero también de la existencia de la esvástica antes del nazismo y de cómo en esta parte de la puerta de la profecía aparece ese elemento como si fuera preludio del paganismo que se iba a extender por toda Europa en el siglo XX a través de la esvástica. Entonces, es fascinante que en una puerta de la profecía elaborada en el siglo X por monjes sirios después de una visión, aparezca la esvástica asociada a esa etapa histórica. Y veamos la sexta época. Según los paneles de la puerta de la profecía, aparecen muchas cruces pequeñas, divididas, separadas, con diferentes formas. Según esta profecía del siglo X, este panel estaría representando la época actual, que es desorden en las creencias, múltiples doctrinas cristianas, múltiples interpretaciones, el caos que se vive actualmente en cuanto a las religiones y en particular a todas las ramas que existen dentro del cristianismo. Y vayamos con la última época, el último panel, que según esta visión profética de monjes sirios en el siglo X, representa la última etapa, el fin de los tiempos, la etapa que está por venir. Lo que se observa, dicen los intérpretes de esta profecía, es una cruz radiante, una cruz que se expande, una cruz que se extiende por todo el panel y que es una señal que aparecerá en el cielo y es la señal que predice el triunfo final del cristianismo, su triunfo sobre el Islam y cualquier otra religión. Esta última parte de la profecía predice la unidad de la fe cristiana, todas las iglesias cristianas unidas, sin divisiones, sin diferencias. Esta última parte de la profecía se relaciona con el signo en el cielo que muchas tradiciones aseguran que aparecerá al inicio del fin de los tiempos para anunciar el regreso de Jesús, la segunda venida de Cristo. No voy a profundizar ahora en la segunda venida de Cristo porque tenemos un episodio de Noche de Lluvia dedicado a este tema. En ese episodio hablamos ampliamente de en qué consiste la segunda venida de Cristo. Lo podéis encontrar aquí en el canal. Me llama la atención que hay videntes religiosos, apariciones marianas como Garabandal, que visualizan un gran signo en el cielo que precederá a la llegada de Jesús. Entonces es exactamente lo que vivieron estos monjes sirios de Wadi Natrun en el siglo X. Vieron esa cruz en el cielo como inicio del fin, como inicio de la segunda venida de Cristo. Esta puerta de la profecía es sumamente desconocida. No hay prácticamente información en nuestro idioma y la difusión está muy poco extendida, porque solo se da entre los cristianos coptos de Egipto y porque nadie visita este lugar. Quiero explicar que en el viaje que hemos hecho de Egipto, la ruta de la Sagrada Familia, hemos visitado espacios religiosos importantísimos donde no había ningún otro turista o viajero, solo nosotros. Nadie va a Egipto a descubrir estos lugares y por eso estas historias quedan muy restringidas. Yo conocí este relato porque mi amigo, el investigador Juan Jesús Vallejo, me habló de este descubrimiento que en su momento él presentó en Cuarto Milenio en un programa de España. Me ha elaborado Juanje con mucha amabilidad un audio donde nos da su punto de vista sobre esta fascinante puerta de la profecía. Escuchamos. Cuando hablamos de Egipto y del antiguo Egipto, a todo el mundo le viene a la mente, obviamente, el misterio de las pirámides, y no es para menos, porque allí está la gran pirámide de Keops, que no es ni más ni menos que la única maravilla del mundo antiguo que está en pie. Sin embargo, la gente no dimensiona que sobre el cristianismo primitivo y los orígenes del cristianismo, Egipto encierra también muchísimos misterios. Desde, por ejemplo, la creación de los primeros monasterios de la cristiandad, San Antonio y San Pablo, o la primera escuela de catecismo de la historia, que la crea Pantaneo en el año 92 después de Cristo en Alejandría. Egipto es el primer país en la historia
donde la gente da catecismo, o sea, donde la gente se puede sentar a hablar directamente de las cosas de las que nos habló Jesús. Bien, pues en todo este contexto, los cristianos egipcios, que son los coptos, tienen también su papa en Alejandría. Allí, investigando todo este tipo de historias, me encontré hace muchísimos años, casi 20 años, con algo que me sorprendió muchísimo. En el valle de Wadi Natrum, que era un lugar sagrado también para los antiguos egipcios, porque de allí se extraían las sales de Natrum para poder hacer las momias, hay un grupo de monasterios. Uno de ellos se llama el monasterio de El Sorián. Y allí hay un lugar que adoran los coptos y que adora el pueblo copto, que es la puerta de la profecía. Y es tan importante porque, según los coptos, en esta puerta de la profecía está escrito el pasado, presente y futuro de la cristiandad. Esta historia surge entre el año 913 y 914. Un grupo de monjes sirios que ha llegado hasta Egipto empieza a tener trances y visiones viendo cómo sería este futuro de la humanidad. La puerta tiene 7 viñetas de arriba a abajo, y allí nos cuentan cómo ha sido y cómo será esa historia de la Iglesia y por ende de la humanidad. Bien, en la primera viñeta aparece 2 patriarcas de la Iglesia copta, 2 de la Iglesia antioqueña y la imagen de Jesús y de la Virgen María, hablándonos de cómo fue el nacimiento del cristianismo. La segunda viñeta, lo que se ve es una cruz. Todos los detalles siempre son en marfil, con el fondo de madera. Una cruz que se va expandiendo, nos está hablando de cómo se va expandiendo el cristianismo. En la tercera viñeta aparecen 6 cruces dentro de círculos, hablándonos de esa primera división importante de la Iglesia que tiene lugar tras los concilios de Nicea y de Éfesos. Si seguimos avanzando en las viñetas, llegamos hasta lo que sería el siglo X, cuando se hace la puerta. Y allí lo que podemos ver es cómo aparece una cruz muy robusta, muy fuerte, rodeada por medias lunas. Ellos interpretaron ya que realmente el cristianismo egipcio, el cristianismo copto, era el verdadero, el más auténtico, y que iba a estar rodeado por el Islam. Y lo tremendamente inquietante viene a partir de la siguiente viñeta. Las 3 últimas viñetas nos estarían hablando de lo que fue el futuro a partir del siglo X, de cuando surge esta profecía. En la quinta viñeta nos aparecen cruces gamadas como un símbolo del triunfo del paganismo. Y es que cuando uno ve esa viñeta, esas cruces gamadas recuerdan muchísimo, pero muchísimo a la cruz gamada que utilizó Adolf Hitler, utilizaron los nazis como estandarte. La verdad es una cruz gamada que es exactamente igual. La siguiente viñeta, la sexta, que es en la que estaríamos ahora mismo, hay muchas cruces pequeñitas, hablándonos de una división extrema del cristianismo. Esto lo podemos interpretar como todo el nacimiento de iglesias evangélicas que está habiendo en América Latina, en todo el continente americano, en Estados Unidos y otros sitios, debilitando todavía más lo que sería el auténtico cristianismo. Y la última viñeta, y además la más importante obviamente, es el símbolo que se verá en los cielos de Egipto, confirmando la venida del nuevo Mesías. Y lo que se ve es cómo las nubes formarán una gran cruz. No es una cruz perfecta, serían muchísimas nubes que de repente un día nos marcan una cruz en el cielo. Realmente esta historia es algo que me sorprendió. Cosas que, por ejemplo, la gente no sabe, es que en el monasterio de San Antonio, cerca al Mar Rojo, es el único lugar antiguo de la cristiandad donde se dibujó el Apocalipsis. Y esto es algo que me sorprendió mucho, porque en Egipto se dibuja el Apocalipsis, es el único sitio del mundo en la antigüedad donde se dibuja este Apocalipsis. Yo tengo la suerte de poder verlo y fotografiarlo. Y siglos después, porque el monasterio de San Antonio es del siglo IV,
6 siglos después, otra vez nos vuelven a hablar, pero en este caso en Wadi Natrun, de cómo será ese fin de los tiempos. Un fin de los tiempos apocalíptico o simplemente la venida de un nuevo Mesías que acabe con el anticristo y acabe con la maldad en el mundo. Realmente Egipto no son solamente pirámides. Allí los primeros cristianos nos escribieron una historia que apenas a día de hoy estamos reconstruyendo, una historia fascinante que nos habla de un futuro incierto, pero para el que tenemos que estar preparados. Un saludo muy grande para toda tu audiencia, mi amiga Lourdes. Muchísimas gracias, Juanje, por tu sabiduría, por tu generosidad, por tu ayuda a la hora de preparar este viaje fascinante que hemos hecho. De verdad, gracias por tanto. En estos monasterios del desierto egipcio que nadie visita, se esconden muchos secretos, como vemos, de los orígenes del cristianismo y también del futuro de la humanidad. Y aunque nosotros, por norma general, el común de los mortales, ignoramos estas informaciones, hay instituciones que están muy al pendiente. En su momento, el Papa Clemente XI, el Papa de la Iglesia Católica en el siglo XVIII, envió a personas a recorrer esta zona que adquirieron valiosos manuscritos de la biblioteca de este monasterio de Al-Surian, de los sirios en Wadi Natrun, donde se encuentra la Puerta de la Profecía, archivos que hoy se conservan en la Biblioteca del Vaticano, en su archivo secreto, y poco se sabe de su contenido. También el Museo Británico de Londres tiene unos 500 manuscritos de este monasterio. Este monasterio, el de Al-Surian, es uno de los más antiguos del mundo y los textos, los manuscritos que se conservaban en él, tienen, según los expertos, un valor excepcional. Textos cristianos antiguos en copto, siríaco, árabe, etíope, manuscritos únicos, conservados en secreto en este lugar y que fueron expoliados a partir del siglo XVIII, tanto por el Vaticano como por el Imperio Británico. Para que nos hagamos una idea de la importancia de estos textos, uno de los manuscritos de este monasterio, que está en la Biblioteca Británica, es la historia de los mártires persas, manuscrito que contiene las listas de mártires cristianos bajo el rey persa Sapor II. En la última página se indica que el volumen fue copiado en la ciudad de Edesa, actual Turquía, por indicación del obispo Maruta en el año 411 después de Cristo. Eso convierte esa fecha a este manuscrito en el texto más antiguo del mundo conocido, con una fecha explícita de cuándo se creó. Es el texto cristiano más antiguo del mundo, con una datación exacta. Y regresando a la Puerta de la Profecía, lo que a mí me resulta fascinante es que aparezca en el corazón de Egipto, del cristianismo copto, esta profecía tan desconocida que anuncia un signo en el cielo que sería el comienzo del fin, el regreso de Cristo, la segunda venida, que según algunos intérpretes de esta profecía, los monjes sirios de Wadi Natrun tuvieron esta visión porque esa señal en el cielo surgiría en Egipto. Y lo que me resulta todavía más impactante es que más de 1000 años separan a estos monjes sirios del profeta y artista argentino Benjamín Solari Parravicini, y que él viera, o más bien dibujara, a través de sus psicografías, exactamente lo mismo que aparece en la Puerta de la Profecía en el panel final. Gabriela De Cal, una de las máximas expertas a nivel mundial en la obra de Parravicini, ha compartido estos días algunas de las psicografías que hablan de la segunda venida de Cristo como un evento real que se va a producir en Egipto, exactamente igual que la Puerta de la Profecía del Al-Surian. Veamos estas psicografías. En esta de 1939 dice Parravicini: era demoníaca, será la era de la hora. Hora de paz llegará a esta para demostrar la existencia de Cristo. Egipto dirá. Esta otra, también fascinante, de 1940, dice: Egipto hablará.
ya Cristo llega. Sitúa Parravicini la segunda venida de Cristo en la tierra de las pirámides, aplastando a Roma, con el sol naciente apareciendo en el horizonte de las pirámides. También menciona la palabra núcleo, que algunos relacionan con la unidad de todas las confesiones cristianas, mientras que otros aseguran que habla del átomo y por lo tanto de bombas nucleares. Se relaciona con calamidades que estarían por venir, como en la siguiente psicografía dice: la pirámide dirá, de los fuegos, de las aguas a llegar, y hablarán los cráteres. Y esta otra que también es impactante: aparece en la tierra de las pirámides una cruz y Cristo hablará. La palabra Maranata, que como os expliqué en el episodio de Noche de Lluvia dedicado a la segunda venida, es una palabra que significa literalmente Cristo viene, que se usaba como saludo y bendición entre los primeros cristianos. Y hay más, mirad esta otra que dice: Egipto dará la pauta. Me llama la atención porque aparecen las pirámides, pero también unos arcos en la parte inferior, arcos que me recuerdan mucho a los monasterios coptos que visitamos en Wadi Natrun, entre el Cairo y Alejandría, precisamente donde se encuentra la puerta de la profecía, como si Parravicini hubiera estado con su mente, con su vehículo espiritual astral, recorriendo estas tierras y lugares fascinantes como nosotros hicimos recientemente. Y otro vínculo que me ha fascinado estos días en Egipto, entre Parravicini y el mundo copto, es la cruz de los coptos, que la cruz de los coptos se parece muchísimo a la cruz orlada de Benjamín Solari Parravicini. Esta es la cruz copta. Es la llamada cruz griega, que tiene todos sus lados del mismo tamaño. Esta cruz copta se abre en 3 ramas en cada uno de sus 4 extremos. Esas 3 ramas representan a la Santísima Trinidad. Y si sumamos las 3 ramas de los 4 brazos de la cruz, son 12, representando a los 12 apóstoles, y el número 13, la cruz grande, representa a Jesús. La cruz orlada, la de Parravicini, también es una cruz griega con los 4 brazos del mismo tamaño. Una noche, Fray José de Aragón, el fraile fallecido con el que contactaba Parravicini, le dictó la siguiente información sobre la cruz orlada, que como veis tiene un corazón en el medio y está rodeada de rayos de sol. Dice: esta cruz, colocada dentro del círculo, que puede ser liso u orlado con llamas, símbolo del sol, igualmente de Dios, será decir Dios Cristo, será amor, fe, luz. Si lleva el corazón en la unión de los brazos, es decir, en el cruce de los leños. Tómala pues, hijo, habla de ella, entrégala, es la hora de la cruz orlada. Veamos algunas psicografías en las que se habla de la cruz orlada. Dice: comienza el advenimiento de la cruz orlada. Aún lo impide el caretón hipócrita de la civilización revolucionaria y el martillo de la gastada voz que fue rebelión y cae en fatiga. Comienza el amor. Cruz orlada en amor, la nueva fe. Llega ya el día y la hora en el que el monstruo materia estallará con sus armas y se derrumbará ante la exacta verdad, Cristo, ante su santa cruz orlada y ante el bendecido amor. Llega la hora del sol. Llega la unificación de ideas, de procederes, de razas, unificación de la Babel mundana en la cruz orlada. Llegan los cruzados de la cruz orlada. Como se observa, la cruz orlada tiene la llamada cruz griega, una cruz que tiene los brazos iguales, del mismo tamaño, está equilibrada tanto a nivel físico como aseguran también a nivel energético. Cuenta Sigurd von Wurm, que es uno de los biógrafos de Parravicini, en su libro sobre la obra profética de Parravicini,
que el miércoles 24 de mayo del año 2000 asistieron a una conferencia del padre Ricardo Gerula sobre la radiestesia, sobre la cuestión de los indicadores energéticos. En esa conferencia se habló de la cruz orlada de Parravicini y cuenta el autor: el padre Gerula tomó entonces la medalla en sus manos y acercándole su péndulo, este giró fuertemente, determinando un campo de energía positiva. El padre quedó sorprendido y propuso hacer una prueba con esa medalla que tenía la cruz orlada. Colocó la misma sobre un cruce energético negativo ubicado en el piso de una de las habitaciones de la parroquia. Al aplicar el péndulo, constató que la medalla había convertido la polaridad negativa en positiva, demostrando así la capacidad que posee la cruz orlada de revertir energía negativa en energía positiva. Esta, desde luego, es una interpretación personal. Entonces, descubrir, queridos amigos, psicografías de Parravicini donde nos habla de una cruz griega con los 4 brazos iguales que va a unificar la fe, que anuncia la señal de que Cristo regresa, me ha recordado a la cruz copta y a la puerta de la profecía. Es exactamente lo mismo. Veo un vínculo entre esa puerta profética copta y las psicografías de Parravicini y su cruz orlada. Y si todavía hoy, en pleno siglo XXI, nadie conoce la tradición copta fuera del mundo de los coptos y de Egipto, si nadie visita estos lugares, si en temporada alta en Egipto, en estos espacios sagrados, no nos encontrábamos con nadie más, ¿cómo pensar que Parravicini tuvo acceso a este conocimiento sin haber viajado nunca a Egipto? Es un tema para el que de momento no tengo respuesta. Es un tema fascinante. Nuestro viaje a Egipto coincidió con una profecía vaticinada para la Semana Santa de 2026, la profecía de Regulus del contactado estadounidense Chris Bledsoe, que es autor del libro El ovni de Dios. Este estadounidense, que tiene una historia fascinante que os narré aquí en Noche de Lluvia, en el episodio titulado Regulus 2026, tiene experiencias espirituales con luces que hoy conocemos como ovnis y con una dama luminosa a la que se refiere él en estos términos. La señora estaba allí, radiante. Ella era la luz y la fuente de luz. El cañón brillaba a su alrededor del mismo color que su aura blanca azulada y su vestido era de un blanco tan brillante que apenas podía mirarlo. Estaba sentada en un enorme trono tallado en piedra en un hueco en la pared del cañón. Mientras los seres me dejaban que me acercara a ella, la observé inmóvil, poderosa, indescriptiblemente hermosa. Cuando nos acercamos al frente del trono, los seres le hicieron una ligera reverencia y se dieron la vuelta para alejarse, dejándome solo mirándola. Se levantó del enorme trono y se cernió sobre el piso tallado debajo de ella, sin tocar el suelo. A solo 12 metros de distancia y 6 metros por encima de mí, dijo una parábola que me llevó mucho tiempo procesar. Dijo: cuando la estrella roja de Regulus se alinee justo antes del amanecer, en la mirada de la esfinge, un nuevo conocimiento llegará al mundo. No estaba seguro de qué significaba lo que me dijo. Desde ese tiempo he llegado a comprender que alrededor de la Pascua de 2026 tendremos el final de un camino viejo y el comienzo de uno nuevo. Regulus o Régulo, amigos, es el nombre de la estrella más brillante de la constelación de Leo. Es una de las 4 estrellas reales mesopotámicas. Visualmente es de color azul y hace 44 siglos, en el 2400 a.C., en época de los egipcios, los solsticios coincidían en el hemisferio norte con su posición. Desde el punto de vista de la profecía de la dama de Chris Bledsoe, en la Semana Santa de 2026
se iba a producir un evento astronómico que iba a relacionar la estrella Regulus con la esfinge de la meseta de Giza, el guardián, el vigilante egipcio del que las leyendas aseguran que oculta una biblioteca perdida en su interior con todo el saber olvidado de la humanidad. Para los seguidores de la profecía de Regulus, en la Semana Santa del 2026 ese nuevo conocimiento llegaría al mundo y bueno, pues hay que decir que pensaban o esperaban el descubrimiento de la cámara perdida dentro de la esfinge. Otros pensaban que se produciría el gran aviso, la gran iluminación de conciencia y también pues había incluso quien señalaba que en Egipto se iba a producir en la Semana Santa que acabamos de pasar la segunda venida de Cristo. No ha sucedido. Hay un dato interesante que incluso el propio Chris Bledsoe se ha encargado de difundir en sus redes sociales y es que el Centro Nacional de Inteligencia Espacial de Estados Unidos, Space Delta 18, una agencia de inteligencia de la Fuerza Espacial de Estados Unidos que tiene su base en Wright-Patterson, en Ohio, tiene como logo la esfinge mirando una estrella. Igualmente, el médium Edgar Cayce, también de Estados Unidos, del que os hablaré próximamente en otro episodio, Edgar Cayce aseguraba en sus escritos que había una biblioteca oculta en la esfinge, que tenía registros de civilizaciones anteriores a la nuestra, un conocimiento al que nadie de nuestro tiempo debía acceder hasta que no llegara el momento propicio. Y ese momento, os decía, muchos pensaron que sería en la Semana Santa que acabamos de pasar. Esta es la profecía de Regulus que ha surgido de la experiencia con la dama de Chris Bledsoe. Esta es la profecía que, bueno, pues pensaban que ocurriría próximamente. Que sepamos, no se ha cumplido la profecía en esta Semana Santa. No ha aparecido ningún signo en el cielo, no se ha anunciado ningún gran descubrimiento en Egipto, pero seguiremos muy pendientes. Para mí no es casualidad que desde el siglo X hasta el 2026, diferentes personas en diferentes países, en diferentes épocas, con diferentes creencias, estén coincidiendo todas en señalar a Egipto como el inicio de un cambio crucial en la historia de la humanidad. Estaremos atentos, con los ojos físicos, pero también con los del corazón, con los ojos muy abiertos para lo que esté por venir. Gracias por tanto y un abrazo especial para todos los hijos de la lluvia que nos acompañaron durante nuestro viaje a Egipto con Volívolo. Gracias a Rocío Alvarado, responsable de Volívolo. Gracias a mi esposo Johanan Díaz por estar conmigo en esta aventura, por impulsarme siempre. Y gracias especiales a nuestros maravillosos guías Tarek y Siso. Gracias por tanto y os sigo hablando del Egipto más desconocido en el próximo episodio de Noche de Lluvia. Recordad que estoy aquí para mojarme de verdad, que estoy aquí para contaros lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia. Hasta la próxima. El mundo no es como te han contado. Hay historias y lugares que te calan hasta los huesos y entonces tu vida cambia para siempre. Estoy aquí para mojarme de verdad. Estoy aquí para contarte lo que he descubierto en mis viajes y en mis investigaciones. Me llamo Lourdes Gómez y esto es lo que te contaría en una noche de lluvia.